Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar sobre Robert Capa. Ya lo he hecho en alguna ocasión, pero voy a hablar un poco de él, una síntesis, porque he estado leyendo una exposición que se ha hecho en un lugar muy prestigioso, no sé qué, de la fotografía en Nueva York, sobre Robert Capa. Mirad, este señor estuvo en España por hacer un resumen de nuestra guerra civil, y entonces sus fotos no es que sean maravillosas, es que son documentos de lo que nos pasó, porque es que además este hacía una frase que decía: si tu foto no es suficientemente buena es porque no está suficientemente cerca. Se metía en la boca del lobo. No os podéis imaginar hasta qué punto era temerario, era tan temerario y cubrió tanta guerra, no que fueran muchísimas, pero es que las cubría en primera línea, que murió pisando una granada en la guerra de Indochina en los años 40, creo, no me acuerdo bien, sobre esa época. Murió con 42, 43 años, pero él tiene también una pareja que es una artista excepcional, que durante mucho tiempo es Genda Garo. Los dos, en realidad no se llama Robert Capa, él se llama André Friedman, que es un judío, y huye de sus padres. Vamos a empezar del principio. Él había nacido en Hungría, se llama André Friedman, y en Budapest el 22 de octubre de 1930, y tenían un dictador. Su madre, sus padres estaban bien de dinero, una clase media alta, tenían como una fábrica de ropa, pero de ropa de calidad. Era entre sastre, en fin, entre artesanía e industrial. Pero el 29, y vivían holgadamente en una casa amplia, grande, con servicios, etcétera. Pero con la crisis del 29, el crack de la bolsa de Nueva York, se empobrecieron, y entonces pasaron, digamos, la industria a su casa, vaciaron la casa, y él tenía, siendo jovencito, tenía que irse de la casa porque llegaban personas que trabajaban para los padres, cosiendo, y entonces durante ese tiempo va a estar vagando por las calles, y va a conocer, era una persona muy vivaz, va a conocer a Eva Bessio, que es una adolescente como él, estoy hablando en su época adolescente, y después va a ser una grandísima fotógrafa húngara. Los húngaros se caracterizan porque son muy buenos artistas, antes y ahora, y bueno, a él le llamaban Bandy, pero lo conocemos como Robert Capa. Bueno, voy a acabar de contaros, esta Eva Bessio, que era judía como él también, utilizaba una Kodak Brownie, y entonces estaba haciendo experimentos, y él, gracias a esta chica, digamos, le pica la curiosidad y empieza a conocer cosas de fotografía, y a lo largo de su vida, que no fue muy larga, va a ser un grandísimo fotógrafo, que es el que inventa, entre comillas, el periodista de guerra, el reportaje de guerra. Pero es que además de eso, para los españoles es muy importante todas las fotografías que tiene, porque es que se metió en los bombardeos más tremendos, yo que sé, en la desbandada que hay entre Málaga y Almería, que acribillaron a civiles porque en la ciudad llegaron los militares, entonces los civiles huyeron por la carretera 200 kilómetros con los niños en brazos, y entonces les disparaban desde los aviones. Allí estaba mi abuelo con 27 años, era enfermero, y no llevaba armas, llevaba el símbolo de la Cruz Roja, enfermero e instrumentista por parte de mi madre, y estuvo 3 días debajo de la cama llorando y pegando gritos. Era muy joven, yo creo que si hubiera sido más mayor a lo mejor no lo hubiera aguantado. Entonces vinieron en la desbandada y les disparaban los barcos desde el mar, desde el techo, o sea, desde el techo, desde el cielo, les disparaban. Aquí se dice la desbandada, pero es que lo peor no, fue terrible, porque mataron niños. Entonces iban a ambulancia, iba mi abuelo también en la ambulancia, entonces no sabían qué niño coger, porque eran niños pequeños ensangrentados, porque querían coger al que pudieran salvar. Entonces era terrible, porque los padres eran jóvenes, los llevaban en brazos, y entonces decirle que no era condenarlo a la muerte, en fin. Y cuando llegaron a Almería, después de 4 días andando, pues arrasaron la ciudad, arrasaron, porque estaban muertísimos de hambre. Entonces fueron de casa en casa robando comida, en fin, fue tremendo. Pero la gente de aquí, dentro de lo que cabe, fue un impacto, un shock, como dicen los americanos, un shock grande, pero a su vez también entendieron que estaban en situación límite. Fue espantoso, se quedó toda la carretera, los 200 kilómetros, llenos de muertos jovencísimos, y eso lo cubrió Capa. No había nadie más que él.
Eso fue tremendo. Y los que subieron en coche y tal también les dispararon. Bueno, fue una matanza de civiles y tal. Pero estuvo también en el norte de España, estuvo en Barcelona. Pero en aquella época, cuando llega la guerra civil, ve a los milicianos en Barcelona, etcétera, y le parece muy bonito, pero él le habían encargado para que cubriera la guerra civil española. Le parece muy bonito, pero no le parece real, y entonces tiene que bajar hacia el sur para darse cuenta de cómo está la guerra civil, porque en Córdoba, en Muriego, en los cerros de Muriego, es la primera vez que él se enfrenta a lo que es la muerte, lo que es la guerra en directo, las barbaridades que hacían con los civiles, etcétera. Y allí va a tomar montones de fotografías. Después va a estar por Andalucía muchísimo, pero va a estar en mi tierra, como os he dicho, entre Málaga y Almería. Y realmente sus fotos, pero bueno, os tengo que decir una cosa, esas fotos desaparecen de pronto. Tiene 77.000 negativos, desaparecen las fotos de la Guerra Civil Española, las cuales mi ciudad está a tope de fotografía, la Plaza Vieja. De hecho, la portada de la fotografía en Francia, ya sabéis que la Segunda Guerra Mundial, si no sabéis, os lo digo yo, cuando acaba la Guerra Civil Española en el año 39, va de 36 al 39, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y a España como que la dejaron caer porque ellos estaban pertrechándose para lo que se les venía encima, porque en 1933, en el 1922 había subido Mussolini al poder, pero en 1933 había subido Hitler y sabía que, bueno, que estaba por llegar una hecatombe. Entonces nadie facilita armas, nadie ayuda. Bueno, sí que ayudaron, los italianos ayudaron a los y lo que llaman brigadas internacionales eran unos aficionados, porque realmente eran partisanos, eran gente que estaban estudiando en Oxford, Cambridge, la brigada Lincoln de Estados Unidos, eran todos estudiantes de universidad, no tenían forma física, eran gente que eran médicos o estaban estudiando ingeniería, fueron muy bien intencionados, pero no había un ejército. O sea, tener en cuenta que el ejército de Franco, por un lado, tuvo la ayuda en el pronunciamiento, que nadie hizo caso porque había más de 25 pronunciamientos en menos de 100 años. En España era una república bananera, todos los militares estaban de asidia también. Y entonces él había sido, aparte de muy inteligente, era un militar que había luchado había dirigido y llevado una guerra con anterioridad de África y había intentado sublevarse, pero en vez de fusilarlo como mandaban las órdenes militares, lo que hicieron fue exiliarlo, lo mandaron a Canarias, etcétera. Y entonces él, para llevar a cabo este levantamiento militar, este pronunciamiento, lo que hizo fue contar con porque el 80% del ejército no estaba de acuerdo, que eran los oficiales, habían jurado lealtad, eran afectos a la república. Entonces él contaba con sus fuerzas, digamos, africanas, los que habían combatido con él, que son los que los alemanes facilitaron aviones y en menos de 24 horas estaban en España. Llevaban una primera línea de guardia mora, que era como la vanguardia, a las cuales dejaban hacer atrocidades porque se las jugaban muchísimo, atrocidades de violaciones, asesinatos, robos, etcétera, etcétera. Y bueno, fue tremendo porque nadie esperaba que terminara como terminó. Y cuando dicen del oro de Moscú, yo creo que mucha gente no sabe que el patrón oro hacía más de 100 años que no existía, y lo que había eran divisas que la joven república lo que hizo improvisando fue comprar armas que nadie le querían vender, y la Unión Soviética se lo cobró más caro, pero le mandó también personas para asistir a la guerra, o sea, porque estaban totalmente, eran partisanos la mayoría. Pero cuando vieron el percal, que los otros eran profesionales porque eran militares, pues se largaron, ¿no? Hay muchísimos bulos en torno a todo esto de nuestra guerra civil, y yo me sorprendo cuando la gente habla de la memoria histórica. Siempre dicen una frase que es así como en los dos bandos hubo muchos muertos. Pues no, porque los muertos realmente fueron en la posguerra y fueron el doble que la suma de los dos bandos en la guerra. Fue un genocidio que condenó la ONU, y por eso no se nos permitió el plan Marshall, la reconstrucción, y el levantamiento de este país fue muy lento y muy dificultoso. Hubo varias hambrunas, me parece que 2 hambrunas, donde murieron 300.000 personas, entre ellos la mayoría niños y ancianos, que eran los más vulnerables. Se pasó
hubo hambre real. Y además de eso, cuando acabó la guerra, los diferentes bandos pugnaron por un trozo del botín. Entonces había muchísima corrupción, con lo cual no se podía emprender casi ninguna empresa provechosa para el país para levantar, incluyendo también que lo más granado del país se exilió, todo lo que eran ingenieros, arquitectos y profesionales, porque entre otras cosas los que estaban aquí aprovecharon, digamos, para hacer una casa de brujas, como los arquitectos, etcétera, y quedarse con los puestos de poder. Y entonces fue desastroso porque, digamos, los cuadros cualificados del país, y aquí no quedó ni el gato, o sea, hambre, después se aplicó Herrera Oria el nacionalcatolicismo, ingeniado por él, en el cual, yo qué sé, se volvía una especie de iglesia medieval, un inmovilismo, unas ciudades levíticas casi, donde había un grandísimo control social y donde cualquier iniciativa era vista con malos ojos, había como una grandísima policialidad. Todo eso repercutió en que España estuvo cerrada de forma forzada porque hubo un aislamiento económico por parte de Estados Unidos que condenó al país por fascista y por la, ¿cómo se llama? Y por las matanzas que hizo el Estado contra civiles desarmados, que fue una limpieza lo que hicieron. Ideológica, que fue bárbaro y brutal. Bueno, voy a ver si os cuento Frank Cappa. Bueno, Cappa tomó las imágenes en primera línea de lo que fue nuestra terrible guerra civil. Él era judío, era una persona de izquierda y indudablemente estaba a favor de la República. Pero esa foto, en un momento determinado, no sé lo que pasó, bueno, su compañera fue aplastada con 26 años en Brunete. Él había ido a París, volvía, ella se iba a París al día siguiente porque estaban todo este material fotográfico lo volcaban en revistas que eran los que le contrataban. Ella se iba al día siguiente, se subió. Ella, Gueda Caro, se subió en un coche, en el estribo de un coche donde iba el general de las fuerzas internacionales, y en un momento determinado hubo un bombardeo en la zona de Brunete que fue terrible, y entonces hubo un descontrol, ella cayó y un tanque que había cerca, sin mala idea, la chafó, la espachurró, y ella se la llevaron a un hospital, pero a las pocas horas había muerto. Para él fue terrible, él está continuamente escribiendo a su madre. Ella era una mujer bien de una clase media alta alemana, que cuando lo conoce, porque él da muchos tumbos, trabaja como actor y tal, cuando lo conoce en París se da cuenta de su potencial, están enamorados, apuesta por él y le enseña a vestir, le enseña a comportarse en sociedad, etcétera, le corta el pelo, lo viste bien, y entonces se inventan, los dos son judíos y hay un grandísimo antisemitismo en esta época, y entonces los dos, antes de irse a España y todo esto, se inventan un nombre. Robert Capa era un norteamericano que los había contratado, entonces ella se pone el nombre de Greta Garbo y se pone el apellido Caro, que era de un japonés que estaba en París, que era un artista que ella conocía, y él se llama Robert por Robert Flynn, el actor famoso, y Capa no sé por qué se lo pondría, pero se inventa que trabajan para un norteamericano en París, un norteamericano multimillonario que los tiene para hacer fotografía y cubrir tal. Y entonces para presentarse en sociedad, porque ellos tienen que, como diríamos, como vender su trabajo en diferentes editoriales, en diferentes tal, y entonces que un norteamericano rico hubiera confiado en estos dos húngaros, alemanes y húngaro y tal, y sobre todo lo que querían era esconder su origen judío para estar a salvo. Entonces, si la empresa le decía que querían conocer al multimillonario, le dirían pues que ahora iban a venir de América, pero que como estaba la situación mal, pues que iba a tardar el señor Robert Capa norteamericano. Claro, y entonces él realmente haría las fotografías de Robert Capa. Lo que querían era estar a salvo, porque no solamente Alemania tenía la noche de los cristales rotos, no sé cómo se llama, y cosas tremendas, sino en París pues hubo una república de Vichy que también fue colaboracionista con los alemanes y estuvo sacando muchísimos judíos para los campos de concentración de Polonia, etc. Y estoy contando un poco así desastrosamente la vida de Robert Capa, pero Robert Capa es que muchos de sus films, de sus negativos,
se perdieron. No se sabe su asistente, porque iba una tercera persona que también era judía, que se llamaba Chim, que realmente era nativo, era creo que David de nombre, que es un buenísimo fotógrafo también. Y entonces la exposición, que alguna vez os contaré, que en realidad esto es para contar una exposición, es una experta que hay en capa que dice: estas fotografías son de ella, estas fotografías son de Chim, porque él realmente no es que sea machista, sino porque las cosas funcionaban así en aquella época y estaban en situación límite, etc. Y entonces estas fotografías desaparecieron porque un asistente suyo se fue a Marruecos huyendo, y después de ahí se fue a México, y entonces en el año 2007 o 2009 aparecieron en casa de un embajador y se fueron a Estados Unidos. Hungría ha hecho un museo permanente para Robert Capa, que en realidad es André Friedman, y compraron esos negativos a Estados Unidos. Compraron esa fotografía, que es una exposición permanente que hay en Budapest, rindiendo el homenaje a quien ha sido el inventor del periodismo de guerra, esa figura que ahora nos parece tan habitual. Él, junto a Cartier-Bresson, no sé si lo he dicho, funda la agencia Magnum, que fue famosísima, de fotógrafos independientes que trabajan para la prensa. Tú lo contratabas en plan freelance y ellos te daban su trabajo, etcétera. Después van a ser históricos. Cartier-Bresson, tengo que hablaros de él un día. Yo vi una exposición suya aquí en Almería. Bueno, a ver si os cuento las cosas, porque la exposición de la que iba a hablar no la estoy contando. Bueno, a él le llamaban Bandi en su Hungría natal, y él ha nacido en Budapest el 22 de octubre de 1913 y muere en Vietnam el 23, porque estaba cubriendo la guerra. Él se adelantó a las tropas porque iban a hacer una ofensiva. Estuvo también en el desembarco de Normandía, los primeros que desembarcaron, que los mataron a casi todos. Pues ahí estaba el chulo, que llevaba una chaqueta de Burberry, era como un invasor, el más elegante de todos, porque no llevaba armas, llevaba nada más, que creo que llevaba una Leica. Y normalmente llevaban, y como le daban, cuando estaban desembarcando, el de la lancha lo vio que estaba dudando, porque allí había nidos de ametralladoras alemanas y estaban repartiendo balas para todo bicho viviente, y le dio una patada para que se desembarcara, porque estaba viendo que él pillaba leña, al que conducía la lancha. Bueno, pero lo salvó, y fueron las únicas fotografías que se han hecho. Hizo, no sé, una barbaridad de fotografías, pero me imagino que se perdieron o se mojaron, o vete a saber. Solamente se salvaron 11, le llaman las 11 magníficas fotografías, porque son, además de artísticas, son, como pasó en España, son documentos de algo que ocurrió y que solamente hay esas imágenes. Y yo os digo que fue los primeros que desembarcaron, que fueron donde más muertos hubo, porque estaban los otros más pertrechados. Le llamaron Omaha al desembarco de Normandía, Operación Omaha. Pues yo decía, es que hay en Francia un sitio que se llame Omaha, no me suena, ¿no? Que le pusieron nombre, como cuando la guerra del Golfo, Zorro del Desierto y cosas así, ¿no? Pues ellos son los anglosajones muy de poner nombre a Operación Omaha. Pues ya está, ahí estaba el primero. Y en Vietnam, pues no parecía que había enemigos, pero él se adelantó a las tropas que iban, y de pronto oyeron un golpe, o sea, una explosión grande, y le saltó una pierna, y llevándose al hospital murió. Me imagino que desangrado. Es una pena, porque tenía una foto maravillosa y hubiera sido un artista que hubiera seguido haciendo. Él no paró de trabajar, era un artista excepcional. Él en París va a aprender también de otros fotógrafos los secretos de la cámara. Él actuaba con una Leica, porque las Leica eran chiquititas, eran unas fotos maravillosas, eran baratas, y las fotos con las que empieza a fotografiar son esas, aunque luego tendría otras cámaras, pero sobre todo porque eran muy llevaderas, pesaban muy poquito, se podían meter en un bolsillo, etcétera, etcétera. Me hicieron una foto en la India, un señor vestido a la manera india, con un dodoti, como se diga, y yo digo, verás qué foto nos va a hacer, porque era un día nublado, sin nada de sol, con niebla, en el Taj Mahal. Me hicieron con una Leica, me quedé asombrada de lo que la Leica, digo, con razón, esta máquina que se empezó a comercializar en 1920, hizo una foto de un día nublado, que eso es lo más difícil que hay, una nitidez. Bueno, tengo la foto, le compré, porque normalmente el señor iba al hotel y te pedía permiso si quería la fotografía, y entonces después iba al hotel
a enseñártelas, te había hecho mejor 4 o 5 fotografías para que tú eligieras una. Las compré todas, me parecían maravillosas, y todos los que íbamos en el grupo, que éramos muy poquitos, las compramos todas. ¿A cuál de todas más bonita? Y dije yo, aparte de que el señor es un fotógrafo excepcional, la máquina es increíble, increíble, las dos cosas. Y solo deciros de la Leica. Bueno, ¿cómo puedo deciros? Pues que es el reportero, Robert Capa es el reportero más famoso de la historia. Su carrera como fotoperiodista bélico se inició en España durante la Guerra Civil, como os he dicho. Él, antes de España, le habían encargado, porque él tenía como encargos menores. Su madre y su padre no se llevaban bien, porque la madre, cuando cayeron en ruina y se llevó los trabajos a casa, ella estaba todo el día trabajando muchísimas horas, y sin embargo el padre se iba a jugar, a apostar el dinero que ganaban allí, etcétera. Y él, aunque estaba muy unido a su madre, va a ser toda su vida también un ludópata que parece. Y entonces le mandaban a cubrir cosas pequeñas, como por ejemplo pues la Costa Azul o Mónaco, todo esto, cómo se ganaba, cómo se gastaban los ricos de la época el dinero en la Costa Azul. Y entonces cuentan que el primer día le habían dado dinero para pasar X día, ¿no? El primer día se lo gastó todo en la ruleta. Y lo echaban de los trabajos por eso, pero él estaba deseoso, hacía unas fotos maravillosas, increíbles. Estaba deseoso de que este sitio, porque cuando llega a París empieza a trabajar en un lugar de negativo, de positivar negativo y tal. Y entonces en este sitio, esta agencia que lo contrata, no sé si lo echaron o lo aborrecieron una temporada, pero también tenían fotógrafos que cubrían determinadas cosas, pero en un momento determinado Trotsky va de Turquía, donde estaba exiliado, a Copenhague a dar una conferencia, y era muy importante que se cubriera. Y entonces él va a esa conferencia y capta una foto maravillosa de la pasión que tiene Trotsky haciendo la conferencia, que fue, pues no sé, una apología a todo lo que estaba ocurriendo. Ya sabéis que en un momento dado llega Stalin y allí se acabó lo que se daba y todo el mundo a correr, y bueno, y lo que era una ilusión de futuro con la revolución rusa pues pasó a ser una calamidad, porque entre la subida de Stalin y la subida de Hitler y la subida de Mussolini, aquí no se sabía quién estaba peor. Y no quiero contaros también Japón con la Manchuria, en fin. ¿A cuál de todos más desastre el mundo? Y una hecatombe, porque también a nivel económico, etcétera, etcétera. Esperemos que no caigamos en lo mismo, que hayamos aprendido la lección del pasado. Bueno, a ver si os cuento la exposición. Al término del conflicto español se cubrió también la Segunda Guerra sino-japonesa. Estos son los sitios más importantes donde estuvo Robert Capa. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en el Blitz de Londres, en la Batalla de Inglaterra, en la Guerra del Norte de África, la invasión de Italia y la batalla de Normandía. Todo eso es lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Él estaba siempre en primer plano, en primera línea, perdón. La playa de Omaha y la liberación de París. Estuvo también en la guerra árabe-israelí de 1948 y en la primera guerra de Indochina. Bueno, en 1947 murió. Él había nacido en el 13, no sé, tenía 40 y algo. Pero es que yo creo que sobrevivió demasiadas guerras, porque es que estaba en pleno, se ponía el fuego cruzado, estaba ahí en medio. En 1947 en París, él se llamaba André, se escribe en húngaro André Ernő Friedman. Fundó junto a David Chim, a que le llamaba Chim porque también Chim se cambió el nombre porque también era judío y estaban asustados. Seymour, Henry, se llamaba David Seymour, Henry Cartier-Bresson, como os he dicho, George Roger y William Valiant, la organización, o sea, la agencia Magnum, que después fue famosísima porque era a cuál de todos mejor fotógrafo. Pero Robert Capa y Cartier-Bresson, bueno, y Chim también eran increíbles. Yo los otros no conozco tanto su obra, que fue la primera agencia de cooperación de fotógrafos independientes de todo el mundo. Pocos fotógrafos han alcanzado la fama de este Robert Capa, que fue realmente el padre fundador de lo que fue el fotoperiodismo, que ahora nos parece tan normal. Pero ha habido demasiados malentendidos sobre su persona, porque también hay una foto que es muy famosa, que es la de
ocurrió en Espejo, que es la de un miliciano que es alcanzado por una bala. No murió, obviamente, pero sus detractores han dicho que es un fotomontaje, que es una foto falsa y tal. Mirad, no fue un fotomontaje ni una foto falsa. Lo que pasa es que no murió. Y sobre eso también hay muchísimas leyendas, etcétera. Bueno, su obra se queda disipada por la exposición Muerte, en francés, se llama Death in the Making, que presenta en Nueva York, que es en realidad lo que quería hablaros, pero algunas veces la introducción es más grande que lo que os cuento, porque hablar de Capa, y he hecho una síntesis, podría haber hablado muchísimo más. En el Centro Internacional de Fotografía, que el acrónimo inglés es ICP, que es ICP, que estará hasta el 9 de enero, y claro, ¿qué pasa? Pues que los españoles estamos locos por esas exposiciones que se hace de Capa, porque cubrió prácticamente toda España, toda al 100% no, pero casi prácticamente. Entonces pasó, por ejemplo, que se me ha olvidado contaros, que cuando expusieron parte de los negativos de esta guerra civil en México, pues muchísimos hijos de los exiliados encontraron a su abuela, encontraron a su padre, etc. A mí me encantaría ver la de mi tierra, Almería, que hizo muchísimas y fue portada de la revista en la plaza vieja, que es donde está el ayuntamiento. Allí fue un lugar donde la gente se refugió porque tiene soportales, etcétera, y allí hizo una fotografía increíble de una mujer dando de mamar a un niño, una mujer con cara de hambre, con un nene hambriento también, una mujer jovencísima y un bebé recién nacido. Bueno, la exposición esta que os cuento de Nueva York lleva el título de la obra que hizo Capa en 1938, que publicó con sus imágenes que había hecho en España el primer año de la Guerra Civil Española, que lo hizo un poco deprisa. Es un libro con la famosa muerte del miliciano, como os he dicho, como portada, editado entonces. Esa muerte del miliciano, creo que en Estados Unidos le dieron un premio, porque fue una fotografía bestial. Entonces fue sin mucho cuidado hecho el libro, fue con prisa. Él no sabía inglés, fue un libro hecho en inglés, y él lo que quería también era publicidad, porque él quería seguir fotografiando, o sea, quería ser fotógrafo de guerra, que le encargaran, yo qué sé, exclusivas. Y entonces, claro, ese libro en inglés fue para que en Estados Unidos lo conocieran, y tuvo una grandísima repercusión. Bueno, de hecho, ahora mismo toda su obra está en Estados Unidos. Este libro se hizo con muchísimos errores, porque se hizo con muchísima prisa. La atribución de las fotos, la identificación de los lugares, que ahora la comisaria, que lo he puesto en el blog, se llama Cynthia Young. Todo esto lo he puesto en el blog. Se ha ocupado de reparar la nueva edición aparecida en el 2020, que la ha llevado ella, con el mismo nombre, la misma obra, pero todo muchísimo más cuidado y especificando cada sitio, porque mirad, este hombre estaba en una guerra, trabajaba para una revista, pero trabajó sin parar, hizo negativos, madre mía. La exposición en este centro de fotografía de Nueva York, que es muy prestigioso, no es sino una prolongación de esta nueva edición del libro, que ha tratado de ser lo más fiel posible al original que se publicó tras la Guerra Civil Española, evitando la tentación de incluir otras imágenes icónicas. Claro, la prensa española, pues en el momento que oye Robert Capa, el libro que publicó aquí en España con las fotografías, que son el único documento casi, había otros fotógrafos y muy buenos también, pero es que esta fotografía y todo lo que cubrió fue excepcional en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, todo en Madrid. Bueno, son imágenes icónicas de la carrera de Capa, y aunque fueran de otros periodos de la misma guerra española. Bueno, si hay una persona ensobrecida por esta fama de Capa, fue Gerda Taro, que ya os he dicho que se escribe Gerda Taro, que se puso por la actriz sueca, y Taro se lo puso se inventaron su nombre, ninguno de los dos se llaman así. Trabajaban los dos para un rico americano, como os he dicho. Bueno, que era su amante y colega, con quien él estaba loco por ella. Él había tenido otras relaciones con anterioridad, pero él le dice a su madre que está loco de enamorado, dice, nadie nos puede separar. Y ella muere con 26 años. Ella era muy amiga en París de... ¿cómo se llama este escritor español? Alberti y su mujer, María Teresa León, que era de Almería, en fin, Hemingway. En fin, toda la élite intelectual que está allí. Y ella viaja a París desde Madrid, siempre al lado de los republicanos. Ni ella ni él se llamaban así, como he dicho, ambos eran judíos. Gerda era nacida en Alemania, Robert en Hungría, y Gerda realmente lo que hace es vestirlo bien y hacer que él se venda, porque decía, porque lleva el pelo largo, con la imagen que tiene nadie te va a tomar en serio. Ella fue realmente quien lo construyó, pero ella
aprendió también la fotografía de él y era una fotógrafa extraordinaria. Y una de las cosas más complicadas que hay es saber qué obras de ella, qué obras de Chin y qué obras de Robert, porque realmente trabajaban en equipo los tres, cada uno con una cámara. Él siempre llevaba una segunda cámara. Bueno, decidieron cambiarse sus nombres por otro, como he dicho, para que no denotaran sus orígenes judíos en aquella época de persecuciones, de antisemitismo brutal, y que tuviera una sonoridad como más internacional. Pues Robert Capa pues no sonaba ni a húngaro ni a alemán, sonaba americano. Recuerdo siempre de la música esta de Bienvenido Víctor Marshall, americano, se viste todo el pueblo, Lola, se viste todo un pueblo para que paren los americanos y les den dinero porque son pobres. Se confeccionan trajes así de faralaes, de gitanas, se ponen pendientes y pasan los americanos y se ponen a cantar antes que lleven los americanos. ¡Americanos! Y pasan los americanos con los cochazos en una España polvorienta que no había ni coches y todos bailando y cantando y que ni los miraron, todos comiendo polvo, todos traendo. Hay una película sobre eso que es muy graciosa. Pues estos se vendieron de americanos, que era como venderse de prestigio. Bueno, dice en su biógrafo y dice Jung también que Taro procedía de una familia muy acomodada en Alemania y enseñó a Capa a moverse en sociedad, a vestirse, a hablar, a saber estar, a comer con propiedad. Que Capa era de una familia de clase media, pero la otra era una familia de clase alta, mientras que él enseñó el arte de la fotografía, que ella destacó pronto porque era muy inteligente y tenía una grandísima sensibilidad. Junto a ello hay un tercer fotógrafo que es David, que le llaman Chin porque tampoco quiere que se sepa que es judío, y así. Y aquí llega el segundo equipo, que es el más injusto, que es la fotografía de Taro y las de Chin, pues llegan a los periódicos y las revistas europeas con la firma de Robert Capa. Pero bueno, es que habían tomado también el nombre de Robert Capa como si fuera el americano que los contrata y no hay ningún afán machista de ensombrecerla a ella. Pero el hecho real es que estos buenos artistas se ven ensombrecidos por Capa y tal vez por ello pasarán a la historia como obras de Capa, aunque precisa Jan, la comisaria que ha hecho esta fotografía en Nueva York, que nadie puede demostrar que Robert tratase de apropiarse de las imágenes de sus amigos, porque Robert está enamoradísimo de su mujer y bueno, no hay ningún afán machista aquí. Y la prueba es que cuando el fotógrafo que publica aquel libro en 1938 se lo dedica a Gerda Taro, que era su amor, y pasó un año al frente de España y allí se quedó porque la mataron en el frente de Brunete sin querer. Ante un ataque de pánico se pusieron en marcha los tanques y un tanque de espalda en una marcha atrás la mató. Bueno, en fin, un tanque amigo, por decirlo, en las afueras de Brunete, donde en julio de 1937 se desarrolla una de las batallas más sangrientas de la guerra. Tenía 26 años, a pocos días de cumplir 27. Él murió con 40 y pocos también. Entonces la comisaria realmente lo que ha logrado es que la autoría de casi todas las fotos que se muestran en el libro, saber de cuál era cuál era el autor de cada fotografía en este libro. No de todos los que tienen en aquel bautismo de fuego que supuso el paso de Capa a la posteridad, gracias, entre otras cosas, a una maleta aparecida en México en 2007 y que contenía miles de negativos del propio Capa, de Taro y de Chin. Ahora, en el nuevo libro de exposición, todo esto está en Nueva York, estos fondos, el nuevo libro de exposición neoyorquina, John ha establecido que la comisaria, con certeza, que de todas las fotos de aquel libro, cabe atribuir 111, pero todas son especulaciones, os lo dejo claro, todas son hipótesis, no se sabe con certeza. Cabe atribuir 111 a Capa, 24 a Taro y 13 a Chin del libro, no lo sabemos. Ella, la comisaria, siente que ha hecho justicia a Taro, dice, ya no es simplemente la novia de Capa, aunque no haya entrado en la historia. Bueno, ella dice que no hay machismo. En cuanto al y de Chin tampoco es que intentara, digamos, borrarlo, lo atribuye a errores o a desidia de la agencia Magnum, y las imágenes del trío de fotoreporteros trazan un personaje, porque Chin era el asistente, trazan un panorama bastante familiar, gracias sobre todo a que en aquella España trataba de levantar un ejército de la nada, porque prácticamente la guerra civil desde el primer año estaba prácticamente perdida. Eso se puede ver también en
en la joven república, como os he contado, en el pabellón de Sert, el esfuerzo que hace, pero francamente él hace fotografías de la formación de reclutas en Valencia, la bendición de un cura a un batallón vasco o un miliciano con una imagen de un santo entre las ruinas de una iglesia bombardeada. Aparece la estatua de las Cibeles, que aparece mientras que se levanta alrededor de la estatua de las Cibeles de la pieza están sacos terreros. Hace también fotografía también a cómo se llaman las piezas del Prado a Suiza. Bueno, mujeres de niños que miran angustiados al cielo por los bombardeos, el paso de los aviones y milicianos que se suben al tren una vez en combate. Unos son retratados heridos, otros son retratados en camilla y otros tocando música en los ratos que no había batalla, como por ejemplo tocan al acordeón o juegan a las cartas, etc. Dice la comisaria Jean, dice: no es un bonito libro de fotografía, tengo que leerlo a la usanza actual. Para Capa, que ni siquiera sabía inglés cuando el libro se publica, se trata de una herramienta de propaganda, un útil educativo destinado a contar al público estadounidense una causa pura como era la Guerra Civil Española. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.